Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a dar de comer a los animales. Señorita, buenos días. Bueno, ahora lo que todos estamos esperando, cómo están los conejos. Os diré que este es un vídeo que nunca me habría gustado nunca tener que hacer. Y bueno, realmente cuando trajimos los conejos, yo tenía miedo de fracasar. Yo creo que en general todos tenemos cierto miedo a fracasar, pero cuando te toca compartir tus fracasos con miles de personas en internet, donde todos pueden juzgar, te diré que da más miedo. Pero si dejamos que ese miedo a fracasar nos pare, nunca intentaríamos nada nuevo y nunca aprenderíamos nada nuevo. Entonces, mira, estamos aprendiendo. Y con cada nuevo animal con el que empiezas, siempre van a surgir problemas. Puedes leer e investigar todo lo que quieras, pero nada te va a enseñar como la experiencia, tener las manos en la masa y mancharte las manos, y en ocasiones te las manchas mucho. En resumen, esta última semana ha sido devastadora en el tema de los conejos. Se han muerto muchos y bueno, tenemos la suerte, digamos, de no tener que decir todos.
Nos queda uno, un gazapo. Se han muerto todos, uno tras otro. Hemos estado investigando qué ha podido ser, hemos estado preguntando, investigando, leyendo y bueno, que un desastre. Y nada, es lo que teníamos entendido, que los conejos son muy delicados, que tienen muchas enfermedades y como son delicados, una enfermedad los mata. Nos queda este gazapín, que de momento se le ve bien sano, bueno, se le ve bien y muy activo y digamos que los últimos que se murieron hace un par de días y él no se ha muerto. Vengo todos los días a primera hora de la mañana antes de venir a dar de comer a todos para ver que sigue aquí y le hemos llamado Temi en honor a que prospere y sobreviva. Es un macho y nada, aquí está Temi. No queremos ponernos falsas esperanzas y pensar que, bueno, eso, como hacernos las ilusiones de que va a sobrevivir y que va a estar todo bien, porque, bueno, con todo lo que ha ocurrido esta semana pasada, yo cada día pienso que me lo voy a encontrar muerto. Pero bueno, también, por otro lado, ¿cuál es nuestro plan a futuro? Porque yo os diré que realmente tengo ganas de tener conejos, me gustaría tener conejos de la manera más natural posible sin tener que vacunarles, que una vacuna, bien, pero es que las vacunas hay que dárselas como cada 4 meses sí. Y tener que estar pinchando a los conejos cada 4 meses es que no me apetece. Entonces, mira, si no lo podemos conseguir, pues es una pena, pero realmente yo sé que hay gente que lo hace y lo más importante es empezar con unos ejemplares, digamos, resistentes y a través de la selección pues conseguir ejemplares cada vez más resistentes a tus condiciones y a ciertas enfermedades y a parásitos y todo eso. Y obviamente proporcionarles el mejor hábitat y alimento posible para que puedan prosperar. Entonces, bueno, que estamos aprendiendo y esto ha sido como un bofetón. Un bofetón de realidad. Y eso, tener que admitirlo por aquí, porque no es algo que podemos ignorar y simplemente no enseñaros, porque, bueno, estaría feo y queremos mostrar tanto lo bueno como lo malo y esto, coño, ha sido muy malo. Y nada, que si tenéis conejos que criáis sin vacunar y son resistentes y estáis por la zona, a lo mejor mandarnos un correo a ver si os apetece compartir vuestra genética con nosotras. Pero nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.